Bien, comencemos entonces. Damas y caballeros, sean bienvenidos a este su espacio de la biblioteca del autor del mes. En esta ocasión me complace presentar a Susana. Es una destacada poeta, editora, actriz y profesora salvadoreña reconocida ampliamente por su compromiso con la lectura. Para el mes de mayo la hemos invitado desde la biblioteca Rafael Mesa Yahú a ser parte de nuestros autores reconocidos como un homenaje a su trayectoria. Y también nos acompaña el día de hoy el doctor Nelson López, que es un reconocido editor, escritor y columnista salvadoreño. Para más información sobre su trayectoria, los invitamos a visitar nuestro sitio web, en donde puede encontrar el autor del mes de enero, que es el doctor López. Y quisiera comenzar haciendo una pregunta muy sencilla, muy simple, pero que nos va a revelar mucho acerca de usted. Y es la siguiente: ¿quién es Susana? Yo ya he llegado a resumirme como una humilde ama de gata, dedicada a cuidar a gatitos. Entre los gatos y los libros ya no me queda más tiempo. Entre gatos y libros básicamente no le queda más tiempo. Está dedicada completamente, podría decir que su vida se divide entre gatos y libros. Sí. Aparte de ser editora, aparte de ser escritora, ¿cuáles diría que son los hobbies que más la entretienen o en los que pasa su tiempo? Me encanta ver documentales. Fascina cualquier tema, lo que sea. Creo que, bueno, además el doblaje, sobre todo porque muchos no están producidos en habla hispana, ¿verdad? La mayoría de los doblajes tienen como un arrullo que es parte de la lógica, ¿no? del doblaje de los documentales. Entonces lo reconozco. Si por ejemplo estoy haciendo zapping con alguien, digo, ahí me quedo, puedo ver, o sea, lo que se te ocurra, ¿verdad? Biología molecular, de lo que sea, ¿verdad? No sé si se me queda ni aprendo, eso es otro tema, ¿verdad? Podemos discutir otro día, pero me fascina mucho siempre estar conociendo, sabiendo cosas, enterándome de temas diversos. Entonces se podría decir básicamente que no se cierra a unos temas en específico, sino que le gusta aprender de cualquier fuente de información, de conocimiento. Así es, y bueno, como sea, y vinculado a mi trabajo, pues el editor tiene esa obligación de alguna forma, ¿verdad? Tratar de conocer o tener un espectro muy amplio de cuáles son los temas que se trabajan, ¿no? Porque no sabes en qué momento te llega un manuscrito también relacionado. En el caso mío, pues yo estoy enfocada en la literatura, ¿verdad? Pero en otras ocasiones me toca mucho hacer trabajo de corrección de texto, y los textos que llegan, pues igual, serán diversos, ¿verdad? Tu trabajo es averiguar si todo está bien colocado, bien escrito, si no hay errores, si no hay falacias a veces, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, enterarte un poco de todo te puede ayudar para hacer una pregunta a los autores, a los otros editores encargados de la publicación. Entonces, sí, nunca está de más, creo yo, conocer. No te hace daño. Es cierto, realmente no hace daño. Y en parte de toda esta información que le llega a la mente, ¿no le cuesta de alguna manera equilibrar esa vida personal y esa vida de escritora, de editora? No, creo que últimamente me he dado cuenta que soy workaholic en realidad. O sea, sí me gusta mucho mi trabajo, me concentro en mi trabajo, salgo muy poco, aunque ya vi a Nelson, ya me va a contradecir, como todo el mundo lo hace. Adelante. Porque siempre me dicen qué lugar del mundo andas, pero le digo, todo es trabajo, que mi trabajo parezca divertido. Sí. Sintió mi mirada. No sé si tiene algo que decir acerca de esto. Pues puedo decir, ¿no? Adelante. No, bueno, eso a veces la gente me pregunta a mí eso también, de que, bueno, digo, cuando dormí, pero cuando vos haces algo que te gusta, a veces sí, tenés la categoría esa que vos dijiste de workaholic, pero si te gusta lo disfrutas. Y si lo haces en tu casa y vienen tus gatos y te pasan la cola por la nariz. Es como decía uno de mis jefes muy queridos, niña, que a uno le paguen por hacer lo que le gusta, eso no es trabajo, ¿verdad? Eso es un lujo en la vida. Así que sí, me considero afortunada en eso, ¿verdad? Tampoco ha sido fácil, por supuesto, tener que equilibrar, decidir, ceder, dejar de hacer otras cosas, tomar decisiones a veces difíciles, ¿no? Porque o sea, la vida te dice de qué forma tenés que vivirla, el sistema te dice de qué forma te convertís en un buen empleado, en una buena persona para la sociedad, en una persona útil, ¿verdad? Y todas esas cosas, siempre estás batallando con ello, ¿verdad? Hasta que te descubrís que esto es lo que te encanta, ¿verdad? Y ahí estás siendo útil, ¿verdad? Siempre y cuando no estés haciendo nada que esté fuera de la ley ni que dañe a los demás.
Mira, pero Jonathan te preguntó y no contestaste. Que ¿cómo equilibras tu vida de doña de gata? Ama de gata. ¿Cómo era doña de gata? Ama de gata, porque es así como sos ama de llaves, o sea, no es que yo sea la ama de ellos, es que yo sirvo a ellos. Entonces, de ser la ama de gata, escritora y editora, porque son, o sea, tres facetas distintas y una te puede consumir más trabajo que la otra. Sí. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo logras ese equilibrio? Creo que también yo soy como mucho de ciclos, ¿no? Entonces comienzo algo que me gusta mucho y voy con mucha intensidad hacia ello y lo agoto. Siento que sí, siempre habito en la poesía, esa es una cosa que a veces me pregunto y digo, no estoy escribiendo, no estoy puliendo, no estoy cerrando un libro, pero sí, siempre en mi cabeza hay cosas, ¿verdad? Que anoto, que dejo para después, porque muchas veces, bueno, también, ¿verdad? El asunto con que pago un recibo, ¿verdad? Pago un recibo con todo el tema de correcciones, con algunos servicios editoriales ahora, ¿verdad? Antes tenía un trabajo de tiempo completo y de pronto hasta era más productiva en todas las otras cosas, porque nunca dejé de hacerla. A mí el libro siempre me gustó como objeto y en los tiempos en los que tener o hacer un libro era tan difícil en el país, nos inventábamos maneras de hacerlo, ¿verdad? Y bueno, traje mis muestras. Y me acuerdo que yo dedicaba, aparte de mi receso en el trabajo que tenía de tiempo completo, que tenía un receso largo de 2 horas y media, entonces lo dedicaba, que yo ya había trabajado en imprenta, ¿verdad? Que ya más o menos había entendido cómo se arma el cuadernillo de un libro, entonces me dedicaba a armar estos libros que decía, bueno, salen en tamaño oficio, había encontrado a alguien que hasta me los refilara, ¿verdad? Que se vieran bonitos. Entonces sí, siempre he encontrado el tiempo, pues me gusta y oscilo entre una cosa y otra, yo me levanto muy rápido de las tareas, como puedo concentrarme y estar en medio de mucho ruido, de mucha, no sé, toda una algarabía alrededor mío, si no es conmigo, yo estoy concentrada en lo que estoy haciendo. Me tienen que llamar, a veces me dice si es con vos y yo, ok, perdón, no oía eso, todo este ruido, sí, no oía. Entonces esto ha sido por decirlo así, este equilibrio que ha tenido entre cada acción que hace, ¿ha sido durante toda la vida o hubo algún momento en el que dijo usted a esa edad ya sé cómo van las cosas, ya sé cómo armar mis ciclos, o siempre fue toda la vida? Yo creo que venía evolucionando, porque yo era de las que anotaba en mi agenda hasta cuántos ejotes iba a comprar porque no se arruinaba. Cuando era ama de casa. No ama de gatos. No, ama de gata. Entonces empezaba a ver cómo ser, ¿verdad? Que me daba algo cuando yo decía, ay, hay un plátano que está comenzando a mutar en la refrigeradora, ¿verdad? Entonces decía, no, entonces ya no 5 plátanos, sino que 4, sino que 3, sino que a comer más plátano, qué sé yo. Y sí, era como muy organizada, ya luego que obviamente, ¿verdad? Esto era porque yo tenía un salario y era fácil de cada mes entrar una cifra establecida cuando comencé a tener trabajo freelance, como se le llama, ¿verdad? El subempleo, a formas del subempleo. Entonces yo ya no podía hacer eso porque me estresaba. Entonces comenzó todo a fluir de otra manera. Y luego, pues muchos procesos, muchas cosas. La pandemia me ayudó a mí a organizar de otra forma el trabajo editorial. Sobre todo, yo no me atrevía, por ejemplo, a trabajar el manuscrito con los autores o las autoras, o ciertos manuscritos, ¿verdad? Me iba mejor, me sentía más cómoda a veces trabajar la corrección de la poesía porque es lo mío, ¿verdad? Pero bueno, mucho antes de la pandemia tuve la suerte de trabajar en la Escuela de Jóvenes Talentos en Letras, uno de los proyectos que se hicieron con el INED del gobierno de Arel, y es un programa que tuvo a cargo de la Universidad Matías Delgado. Para mí fue un regalo de la vida, pero también me dañó, les digo, yo después ya no podía dar clases porque estos niños eran unos niños extraordinarios. Estos sí eran niños, eran unos niños extraordinarios, ¿verdad? Y con una necesidad y un deseo de conocer, que de pronto yo iba a otras aulas donde el trabajo, las materias, digamos, el conocimiento era más una materia electiva, una materia optativa, era distinto. Entonces, todas esas cosas, yo he tenido como muchos ciclos, diría yo, ¿verdad? En cada uno trato de aprender, pero siempre resulta que me voy cambiando de ciclo. O algo aparece y me hace mirar hacia otro lado. Y lo único que se ha sostenido hasta ahora, y durante ya varias décadas, es la poesía. Y eso me asienta, ¿verdad? Y me gusta, por supuesto. Vos dijiste que vos habitas en la poesía. ¿Eso fue tu primera casa, la poesía? No. Bueno, mis primeros intereses fueron el teatro. Yo lo que quería en realidad era ser actriz,
pero pues yo fui una niña que nació en los 70, ya se imaginan, ¿verdad? Por lo menos para los que recuerdan un poco de la historia, o los que todavía toman clases de historia. El 79 es el último golpe de Estado de la Junta Revolucionaria, que derroca al último militar en el poder, y eso abre una brecha de conflicto social que ya sabemos en qué termina. Entonces yo paso mi adolescencia en la guerra. Entonces en la guerra cerró muchísimas cosas, se acabó el bachillerato en artes, por ejemplo, que ahí sí había teatro, además todas las artes y todo el accionar artístico se terminó considerando subversivo, ¿verdad? Entonces que alguien, una niña de un matriarcado, ¿verdad?, donde solo la madre colaboraba con todo, se metiera esas cosas, terminaba siendo complicado, aunque yo tomé decisiones de los 13 años. A los 13 años le dije a mi mamá, quiero ir a tal colegio porque ahí le consiguen trabajo a uno. En realidad lo que quería era seguir con mi comadre, éramos amiguitas del primer grado, ¿verdad? O sea, ella se la llevaron a un colegio, se la iban a llevar a un colegio, a mí me iban a llevar a otro. La convencí para que nos fuéramos juntas al primer colegio donde nos teníamos que cambiar, porque llegamos hasta 6º grado. Y la promesa era que en el bachillerato nos íbamos a ir al colegio de ella. Entonces todo estaba fríamente calculado. ¿Cómo llegué donde mi mamá? Fue toda una aventura. Pero en el camino yo tomé decisiones. Yo sabía que mi mamá no me podía mantener en una carrera que yo le viniera a salir con, estudiar medicina. No. Entonces creo que tenía como toda esa conciencia. Quizás no sé, a veces digo, yo nací con un chip extraño, ¿verdad? Y no sé. Entonces el teatro te llevó a la poesía. Sí, hice teatro. Fíjate que, bueno, de alguna forma sí, pero si no vamos a salir como Lelio Tiera, que huyó de la aldea por la estación de rinocerontes. Te voy a poner en medio qué es lo que pasó. Resulta que yo estuve en teatro. Sí, me metí a teatro. Era 1988, imagínate vos. Era 1989 y el profesor de teatro decía, niñas, no salgan, quédense en casa, ¿verdad? Ya de octubre, tengan cuidado, no estén saliendo tan noche. O sea, era la guerra, pues, estaba la guerra, como que no iba a acabar nunca. Y bueno, y no hay dinero, como que digo, bueno, mamita, pues me voy a México, ¿verdad? O sea, y usted va mandando el fideicomiso, ¿verdad? No, nada, ¿verdad? Así que a trabajar. Y ya trabajando, estaba en la UCA, yo veía todo lo que llegaba a imprenta. Llegaba todo, cualquier papelería que se resolviera de la UCA o de cualquier, bueno, también externos, por supuesto, pero todo pasaba por imprenta. Y todo pasaba por mis manos porque yo era la secretaria del director. Entonces todo terminaba en mi escritorio por azar o por necesidad. Y yo ahí veía el catálogo general de las carreras. Para ese año hicieron una actualización. Y empecé a revisar las carreras que había. Dije, quizá voy a estudiar psicología. Pero en eso apareció un profesor que llevaba una publicación que en ese entonces se hacía desde el departamento de letras, que era el taller de letras, de Lito Rodríguez. Se ponía a platicar conmigo en lo que esperaba que le recibieran los originales del taller de letras. Y ahí me fue convenciendo y yo tomé la carrera de letras porque había una materia que era una optativa, allá la número 60, en todo el pensum. Había 54 materias, imagínense ustedes, hoy se mueren todos. Con 3 materias al ciclo están ahogados. Nosotros llevábamos 5 materias, a todos aquí, a todos aquí. Llevábamos 5 materias, era como la carga máxima. Entonces había una materia ya al final de todo el pensum que era dramática. Por eso me metí a letras, porque ahí está el teatro. ¿Y tú dabas esa materia? La daba él, fíjate, además era todo dramático, ¿no? Él daba histeria literaria, le decíamos nosotros. Él daba todas las historias literarias, maravillosas, una carrera maravillosa a mi juicio, que además me dio un conocimiento muy amplio, ¿verdad? Y la dramaturgia, la carrera, la materia esta la llevé y ahí al final de todas las cosas ya había cambiado, ya había aparecido la poesía, que apareció más o menos en 1994, por razones muy personales, por ejercicios que daban las clases, ¿verdad? Pero un día llega una compañera con un folletito de, mira, hay juegos florales, participen. Y yo dije, bueno, aquí tengo estos poemas entre los de la clase, los que ya después yo estaba escribiendo como con la otra mano, digamos, ya no los del ejercicio. Y dije, bueno, y a él pronto me llaman, mire, usted se ha ganado un premio. Ay, no, ¿quién es? Yo ahí está. No, que sí, que no, mire, marque este número y todo. Y yo, no, ok, no había celulares, pero esto es la prehistoria, vamos a hablar de los dinosaurios. Esto es la prehistoria, entonces, no será. Y llamé, y me dijeron, sí, ¿verdad? Era un tercer lugar, pero yo era feliz porque era el primer poemario que yo lanzaba así, al viento, ¿verdad? ¿Cuál era?
Era una cosa infame, por favor, ¿verdad? Así que qué bueno que no se publicaron en ese entonces. Era una cosa muy personal, tenía poemas muy personales, muy íntimos, muy líricos, ¿verdad? Tenía algunos poemas que yo dedicaba a mi hijo, ¿verdad? Pero ya era el intento de tratar de entender las clases. Pero nunca me imaginé, yo coleccionaba poemas cuando era preadolescente, pero era eso, yo los recortaba y los ponía en mis cuadernos, pero no se me ocurría escribir poesía, pero estaba enfocada en el teatro. Pero de pronto me veo escribiendo poesía y me gano ese premio. Y dije, bueno, sigamos escribiendo y vuelvo a mandar y me vuelvo a ganar otro premio. Y dije, no, esto ya es en serio. Y dije, voy a poner atención en clases. Sí, me resulta bastante interesante porque quizás a muchos de nosotros nos pasa, o sea, por ejemplo a mí con mi carrera que es comunicaciones, pero quizás a muchos nos pasa que de repente es ¿a poco soy bueno para esto? O esto me sale bien, y nosotros mismos nos cuesta creernos en un principio, y veo que eso es lo que le pasó desde un principio, como hasta que veo que le gusta, le voy a poner atención para ver realmente cómo se hace, y me llama bastante la atención. Sí, fíjate que lo que pasa es que también un poco, ¿verdad? A veces nos hemos sentido así. En este país no hay, bueno, por todas esas rupturas no tienes una escuela, por ejemplo. No hay una SOGEM como hay en México, ¿verdad? Tú vas y tomas talleres, cursos, diplomados, etcétera, y aunque no te van a dar un título de licenciado en escritor, ¿verdad? Pero tenés toda una formación estructurada, ¿verdad? Sumamente guiada por profesionales, por poetas, por escritores de alto nombre, ¿verdad? Que no pasa acá, que fue uno de los sueños bonitos de Rafael Mengíbar Ochoa, que es otro momento de mi vida que me ayuda mucho, ¿no? Estar cerca del taller que dirige Rafa en la Casa del Escritor, para tener todavía como más certeza de que sí, este era mi oficio, ¿verdad? Para verlo así. Porque a veces vos lo ves como una corazonada, lo ves como que, ay, no, la musa me regaló este poema, ¿verdad? O es la inspiración. No, todo es trabajo, todo es un oficio, ¿verdad? Y como oficio hay que pulir, hay que conocer las herramientas, hay que saber y hay que visionar lo que quieres construir con los materiales y las herramientas, ¿verdad? De las que te haces cargo. Entonces es muy bonito. Pero no hay, entonces a veces, y por eso yo muchos años después me metí a dar talleres, ¿verdad? Es como guiar, para decir, o sea, esa intuición, ese deseo, que además es un deseo humano, o sea, somos artistas por naturaleza, porque somos la única especie, donde está el tiranosaurio, a tocar, pero digamos, somos la única especie que tiende a crear arte, ¿no? Que además eso nos llena y que eso nos convierte en otra cosa, ¿verdad? Diferente a las otras especies en el planeta, eso creemos, para bien esperaríamos, por lo menos. Entonces todo eso es guiado, todo eso es un oficio, entonces hacerte cargo de eso es muy bonito. Ya le han hecho esta pregunta a muchos escritores y no me voy a responder. La poesía eres tú. ¿Qué es la poesía para vos? Poesía no eres tú, dice Rosario Castellano. Eso está. No, pues mira, eso para mí es un lugar para habitar. Un lugar, es que cuando miras desde la poesía, que no necesariamente estás escribiendo un poema, no todos los poemas son poesía. La poesía no habita solo en el poema, la poesía es un asombro continuo que puede suceder en cualquier momento de la vida, en la cosa más vana, diría pues, más cotidiana, ¿verdad? Pero también lo inefable, o sea, observar un paisaje, la naturaleza misma, entonces, te sobrepasa, te sobrecoge, te da ese asombro, ¿verdad? Ahí hay poesía. Entonces, para mí habitar la poesía es tener esa certeza de que estoy mirando el mundo siempre de una manera distinta. Todos vamos a querer decir por lo que hacemos, lo que queremos, por lo que nos esperamos, que es la mejor, ¿verdad? Tal vez no lo diría, pero sí es mi manera única. Una vez me pasó la revelación, iba yo así, pegada a una ventana del bus, ¿verdad? Donde miles se habían pegado antes, ¿verdad? Y vi cómo la gente de su fin de semana iba con su bolsa de compra, la verdad, saliendo de un centro comercial, y bueno, familias, lo que sea, y decía, qué miedo. O sea, eso es la vida para mí. O sea, eso va a ser un fin de semana para mí, por eso te digo, no salgo. Eso, no. Como dijo Silvio Rodríguez en La Masa, si no creyera en lo que creo, entonces, me hace bien además. Uno de los trabajos tuyos que más me gusta es este de los solitarios amamos las ciudades, porque la gente piensa lo contrario, ¿verdad? Que los solitarios no aman las ciudades, que se van para otro lado. No sé si lo podrían mostrar. Sí, esta es como una de las primeras versiones, hablando de cómo uno termina de conejillo de India con las editoriales mismas, ¿verdad? De uno ahí. Entonces, esta es la primera versión de Los Solitarios que hicimos con Índole. Y sí, lo que pasa es que yo me crié en el centro de San Salvador. Yo nací y viví la mayor parte de mi vida, pues, en otro lado, a 1 kilómetro del centro histórico. Tenía que atravesar el mercado para llegar, entonces
toda esa algarabía, todo ese movimiento, los paseos de la pobreza, ¿verdad? Me decía mi mamá, hoy nos vamos a subir en este bus, nos vamos a ir por el otro lado para ir al mismo lugar, ¿verdad? Hoy nos vamos a regresar a pie, hoy vamos a ir en este bus y nos vamos a ir hasta el punto y vamos a regresar caminando, hoy nos vamos a ir hasta la parada más cercana, ¿verdad? Y vamos a caminar hasta abajo y vamos a regresar en el bus. Entonces así yo recorrí el centro, ¿verdad? Todos los fines de semana, que era el único tiempo que mi mamá tenía para mí. Hablábamos hace un rato de las postales que tenés y yo te preguntaba qué es lo que había nacido primero, si las postales llevaron a esto o si esto llevaron a las postales. Claro, sí, bueno, pues la vida, ¿verdad? 24 horas cada día, ¿verdad? En los 80, les comentaba, soy una niña de la guerra, hija de la guerra. Bueno, no hija de la guerra, pero digamos que me crié en el conflicto en el centro, imagínate vos, donde yo vivía, mi mejor amiga, que era un edificio multifamiliar, y ella vivía en el apartamento de abajo y en la segunda planta, una ahí encima de la otra, para una balacera que hubo ahí, que fue un encontronazo del ejército con un grupo de guerrilleros que cruzó por la zona. Los medio rinconaron por ahí, pero esta chica tenía un tío. Tenía dos tíos, uno todavía sobrevive, pero ellos habían nacido con problemas. Creo que tenía uno como autismo muy severo, ¿verdad? Y el otro tenía un retardo. Entonces ella, a sus 10, 11, 12 años, yo la recuerdo, ¿verdad? A esa edad nos separaron. Ella cuidaba a sus tíos, porque su abuela era enfermera. Imagínate las enfermeras en ese tiempo, mi mamá era enfermera, por eso yo casi no la veía. Entonces pasábamos con gente que nos cuidaba, ¿verdad? A mí me cuidaba mi abuela, pero a ella la cuidaba su abuela porque su mamá había migrado. Entonces, en una balacera, este chico, que era autista, ¿verdad? Le dijeron paratear y eso ustedes saben que era fatal. Si uno le decían paratear, era pararse, levantar las manos y mostrar todo el cuerpo, no, que no tengo nada. Está hablando de dijera, ahorita. Vas a agredir. Y de ahorita y de volvemos a la rueda de la historia, ¿verdad? Entonces, como él lo que hacía cuando la gente le hablaba, que quería saludarlo y todo, él corría, porque así era él. Entonces, claro, cuando le dijeron para ti, él corrió y lo mataron, porque pues, villanía. Ella lo vieron muchos en el edificio, yo estaba en otro lado, cerca, pero no estaba en la casa. Entonces la mamá decidió llevársela, pero no nos dijeron, o sea, no, a ella le dijeron como un día antes, ya te vas, entonces no nos dejaron despedirla. Para mí fue bueno, para ella también, ¿verdad? Pero para mí fue una ruptura horrorosa, o sea, era mi hermana. ¿Ya no la has visto? ¿Cómo no? Por eso nacen las postales, porque cuando viene el internet, allá cuando dice la prehistoria, cuando los dinosaurios llegaban con un disquete a arrancar la computadora casi como con manivela, ¿verdad? ¿Qué cosa es un disquete? ¿Qué es un disquete? Ajá, y de los disquetes blandos, ¿verdad? No, que es la prehistoria, no entendemos, como el teléfono de disco. Entonces nos contactamos por el correo electrónico. Y me hizo la pregunta, ¿cómo está el barrio? ¿Cómo estás? Y todo. Me sobrepasa la pregunta y nacen las postales. Pero me sobrepasa la pregunta y todavía hay una parte más interior de esas niñas. Este libro tiene una parte que se llama Álbum de niñas con abuela, porque ambas nos pegamos con las abuelas. ¿Quisieras leer un test? Y vamos a leer acá, de hecho el de la madre. Y esto que también lleva otra anécdota, dice la madre. El suave aroma era una espera en los escalerones. De noche una luciérnaga, ella y el libro en el asfalto, ella y la soledad en la poesía, todavía la guerra y el desayuno, y el libro de música en las manos. Todos estos son elementos de mi infancia, ¿verdad? Un día ella se regresa en la mañana, cosa que no podía hacer porque perdía el bus. Y ella, pues, todos tenemos una manera de tocar las puertas, ¿no? Entonces ya sabíamos cómo tocaba. Y yo oigo, y mi mamá y yo dije, ¿qué pasó, verdad? Quemaron el bus. O sea, no podías pensar en otra cosa en ese entonces. Quemaron el bus, ha de haber habido algo, la iban a secuestrar, todo era lo más trágico. Y abro y le digo, ¿qué le pasó? Y me dice, no, me dijo, encontré este libro en la calle y pensé que te iba a gustar. Y era un ejemplar de la colección Caballito de Mar que tenía la Dirección de Publicaciones impresos en los 70 de Solo Amor de Pedro Xofra Rivas. Desde ahí, Pedro Xofra Rivas es mi novio. El mejor poeta, el mejor sonetista, el mejor sonetista de poemas de amor que hay en El Salvador, y luego de los pocos que se metió de lleno con todo un asombro también, ¿verdad? A entender nuestra cultura prehispánica. Y él supo que era tu novio, ¿no?
Fíjate que no, la María Cristina Orantes, una gran poeta, me dijo alguna vez que se hubieran llevado súper bien. Tenía un carácter. Era tremendo el viejito, dice. Pero sí, mi tesis fue de él al final, del libro precolombino. O sea, a tanto llegó la fascinación después de ese libro que mi mamá sencillamente se regresó, casi perdiendo su búsqueda, para entregármelo. Entonces, pequeñas cosas que quedan en este libro. Mira, antes de que nos regañen, ¿cuánto tiempo tenemos ya? Sí. ¿O ya nos van a echar? Y ya no es el café. Va. Un Pues sí. café. Bueno, terminas. Pues, y que no era para tomar. No era de utilería, Sobre el show. pero bueno, ni modo. Bueno, entonces pasamos a la pregunta número 5. Pero quisiera también quizás conocer un poquito más acerca de todos estos caminos, porque he visto que han sido muchos caminos que al final terminan siendo uno. Y de todos esos caminos, ¿qué la llevó a entrar en ese mundo de ser editora? Siempre me gustaron los libros, siempre lo digo, me gustaron los libros como objetos. Y yo pedía un libro que me pareciera hermoso. O sea, llegué a pedirle a mi mamá que me comprara los libros que vendían los Testigos de Jehová, porque me fascinaban los mapas que traía, porque en la guarda acá, bueno, además pastadura, una cosa preciosa, olían delicioso, cocidos a mano, ¿verdad? Y acá tenían un mapa. Yo no puedo dibujar ni muñecos de palito, pero en uno de mis sueños más locos decía yo quiero ser cartógrafo. Entonces yo veía aquellos mapas y me ponía a ver cada lugar y decía, wow, qué bonito. Me robaba los atlas, me robé un atlas, era para una tarea y alguien me lo prestó y nunca se lo devolví, sigo teniendo. ¿Pero no lo puedes devolver? No, jamás. Ahí aprendí que mi perro tiene el nombre, tuvo el nombre de un país, de mis perritos. Entonces me aprendí todo de ese país. Mira, se ha dicho por tanto tiempo que en El Salvador hay una enemistad con el libro. La gente cuesta, bueno, entonces es una feria de libros, la gente cuesta que llegue. ¿Qué piensas vos de la evolución de la industria editorial en los últimos años? Con la enemistad del libro te voy a contar una anécdota. Estábamos con un par de amigos, Luis Angulo, Carlos Clará. Todavía Luis estaba en la alcaldía de Santa Tecla, en la idea del museo tecleño, que tuvo como varias sedes. Entonces les habían dado una casa muy chula, estas casas viejas de Santa Tecla, y ahí estaba una librería enorme, preciosa, llena de libros, enciclopedias, una belleza. Y ahí estábamos, no sé, viendo ahí el espacio, y pasa un muchacho que llevaba un carburador o algo así, un muchacho de un taller, y entra y dice, qué bonito, de afuera estaba viendo, de puertas, todo muy chulo, qué bonito, y aquí no, y le dice, que va al museo de la ciudad, que bien pase, vea, que no sé. Y entra y va a la parte de los libros, los libros, y se fue. O sea, nunca se nos olvidó qué pasó, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no asustó el libro? ¿Por qué no asustó? Bueno, era portentoso aquello, ¿verdad? Pero no para salir corriendo. Con conocimiento. Sí, exacto. O sea, pero sí, libros. Retrocedió y huyó. Wow. Ok. Extremo, diría yo, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver, por ejemplo, en este caso les he descrito al personaje, ¿verdad? Ni su condición, ni nada, para que te gusten o no te gusten los libros. Yo misma, en mi casa los únicos libros eran los de la beca de mi hermano, que él sí era niño becario, mira, él sí se portaba bien, yo no. Yo tengo TDAH, así que jamás podría aspirar a una beca. Pero mi hermano sí fue niño becado toda su vida, ¿verdad? Cuadro de honor del Liceo Salvadoreño de los 70, ¿verdad? Entonces estaban todos los libros ahí. Mis primeras lecturas fueron Historia de la Iglesia, Vida de Santos, era mejor que leer a Loca, créanme, porque eso sí es terror. Y cosas así. Leía el libro de geometría, leía un editorial franquista, además, en el libro de lenguaje decía, encuentre los superlativos en esta frase, el generalísimo Francisco Franco. Y yo, Dios mío, o sea, eso lo vi ya cuando tenía como 12 años, 13 años, y decía, ¿qué es esto? ¿Verdad? Que ya entendía un poco más el asunto. Pero bueno, fueron mis únicos libros. Que te digo que me regaló mi mamá, yo de repente empecé a hacer una mini biblioteca de lo que me exigían en la escuela. Entonces me fascinaba el libro como objeto. Siempre me ha gustado. Y cuando eran los turnos de los juegos, que decidíamos con los amigos un día cada uno, decía, hoy vamos a jugar de escuela, les decía, hoy vamos a jugar de biblioteca, hoy vamos a jugar que no sé, ¿verdad? Que estamos en la escuela y aquí les traigo los cuadernos. Y les hacía los cuadernitos de papelito, ¿verdad? Y les hacía, estos son los libros, y aquí está el silabario, y yo hacía libros
con las letras, ¿verdad? Cosas así. Siempre me gustó el libro como objeto. Me metía donde los tenía guardados, estos libros de mi hermano que me estaban prohibidos, ¿verdad? Porque yo destruía todo. Mira, nosotros como editorial Universidad Don Bosco hemos estado haciendo cosas diferentes para eso, ¿no? Para que llegue el bicho con el calculador, nos asuste. Entonces queremos, por lo menos la portada se ve diferente, atrae más a la gente. Ustedes también tienen un libro para otakus. O sea, yo creo que si voy a apostar a algo distinto, puede ser la clave para terminar con esa enemistad. ¿Qué pensás? Y es que mira, creo que por largo tiempo también con el tema de ser escritor en el país, primero creo que estaba como esa idea de que o sos un inmenso poeta y un gran poeta y hasta que alguien, a saber quién va a decir que sos un inmenso poeta, te van a publicar a saber a dónde, ¿verdad? Hace 20 años no había posibilidades editoriales como hay ahora, ¿verdad? Y luego tenés que ser el gran novelista y bueno, estoy hablando en masculino porque además, ¿verdad? Porque siempre las mujeres a la saga. Entonces, una de las cuestiones que yo he encontrado como espacios vitales, posibles y necesarios de televisión es eso, o sea, atreverte con un manuscrito, ¿verdad? O sea, mirar desde un lugar desde donde presentes algo, ese es el derecho, ¿verdad? De lo literario incluso, estás trabajando con el idioma. Desde el momento en el que, por ejemplo, comunicaciones, dice aquí, ¿qué te gusta de la comunicación? La radio, hablar, pues, ¿cómo es la experiencia? ¿Qué hay? ¿Qué te gustaría escribir? ¿Qué has leído? ¿Qué crees que es una perspectiva diferente y que puede animar a otros a que les guste lo que te apasiona? Y para los editores el lujo es que somos los primeros lectores de algo. Y luego, como decía Rafael Mengíbar Ochoa, decía, escribí, o sea, si no está el libro que vos crees que debería existir, si no está, si nadie lo ha escrito, escribirlo. Entonces, buscar eso, ¿verdad? Buscar ese camino. Entonces, para mí la edición es eso también, es otra forma del asombro, ¿verdad? Cuando vos tenés un manuscrito y esto no se ha hecho acá. Y en los talleres yo les digo, su primera competencia es toda la producción salvadoreña. Y todavía por ahora, porque como invento de nación somos relativamente jóvenes, por 200 años, y en 200 años la literatura que nos ha dado, ¿verdad? Casi solo son 100 años, diríamos, de lo meramente literario, ¿verdad? Como lo registramos. Entonces, esa es su competencia. Por lo menos, imagínate que fueran de España o que fueran de México. Dios mío, todo lo que hay que leer, porque en México hay una tradición de lo precolombino también, larga, hacia atrás, diríamos, en el tiempo, ¿verdad? Entonces, aprovechemos. Si yo quiero escribir narrativa, ¿quiénes son los cuentistas salvadoreños? Todos, si es posible. Entonces, ¿cómo me coloco? Y es lo que me gusta, por ejemplo, de ese libro de los otakus, Siluetas para Otakus, un libro de Andrés Rentería, que nos muestra primero su pasión por la cultura japonesa y luego cómo él hilvana con historias que se localizan aquí y ahora, digamos, en algún tiempo contemporáneo de la historia salvadoreña, atravesado por esa fascinación por los japoneses. Y luego encontramos un ilustrador salvadoreño que hace un dibujo como el manga, ¿verdad? Muy hermoso, y sale ese libro. Y ahí está, o sea, que hay miles de mangas, sí, pero quizás es el primer manga salvadoreño de ese estilo. Hay unos muchachos que hacen manga y que dibujan, o sea, ya como guionado, ¿no? Que es como en realidad termina siendo el manga, pero, porque estos primero son cuentos. Primero solo es como la narrativa, y es una narrativa larga también, digamos. Dentro de lo que llamaríamos cuento, digamos, hay microficción y hay una narrativa más extensa en ese libro. Mira, hay gente que nos tiene miedo a los editores. Sí, o nos ve como enemigos, eso es terrible. ¿Qué consejo le damos a los escritores nacientes o a gente que quiere que le publiquen, pero que tiene ese miedo? Fíjate, como hito es interesante, ¿verdad? Antes esa cuestión, veía dónde me van a publicar a mí si no soy esa futura promesa o el consagrado, o que alguien, ¿verdad? Tiene una palanca y me pone ahí, ¿verdad? O eso, tengo una buena poesía o un buen cuento, una buena novela y alguien se entera y lo publica, ¿verdad? El editor es tu amigo, porque además editar es un negocio. Tal vez no ganemos dinero, pero digamos que yo tengo ese libro ahí para que ustedes lleguen, se acerquen y digan, hey, me gusta la carátula, lo que voy a decir, me gustan los colores, qué bonito este dibujo, qué interesante lo que dice acá, que se trata este libro. Y hago este proceso. Todo eso, ¿verdad? Para que la gente vaya y entonces abra y lea a quien escribió.
que ese es el objetivo. Todo lo nuestro es cómo hacemos esa envoltura hermosa para que la gente haga esto, se quede y diga, qué bonito este modelo, ¿cuánto vale? ¿Verdad? Me lo voy a llevar, ¿verdad? Si hasta en una librería que tiene el precio. Entonces todo ese proceso, pero digamos de este otro proceso inicial acá, como siento yo que antes se veía la edición, ahora, ¿verdad? Que hay muchas más editoriales independientes, que hay gente más trabajando el oficio, es eso, entender todos estos pasos también como pasos de oficio. Y en la edición hay muchas manos silenciosas para que un libro salga. Y en realidad cuando un libro sale, nadie dice, oh, mira qué buen editor. No se necesita eso, no es para eso el oficio de editor. Lo que uno dice, se murió Vargas Llosa, el mejor escritor en lengua castellana que estaba vivo, el mejor del siglo pasado. Hay editores, no todo lo hizo perfecto Vargas Llosa, pero nadie dice, se murió el gran editor. No hace falta, no editamos para eso, editamos para que sea el autor. Entonces el autor, la autora debe saber que el editor, la editora está para eso, para que la gente después diga, qué buen libro el de fulano, qué buen libro el de fulano. Y luego entender eso, ¿verdad? Que es un oficio, que el manuscrito puede ser pulido, debe ser pulido, que en ocasiones el editor lo puede pulir. Hay muchas polémicas al respecto, que tanto vos debes y puedes meter mano en un manuscrito, ¿verdad? Como para decir, bueno, dámelo, esta palabra no, y yo te lo cambié y te lo va, ahí te va. Y así es que se ve bien, porque yo digo, ese editor no me gusta. A mí me gusta el editor pequeño burgués. Te voy y le digo, fíjate que no, ahí lo vuelves y me lo traes. Que trabaje, ahí está el obrero de la poesía, que trabaje. Y yo lo disfruto, porque no hay nada más hermoso que sentarme a leer y digo, qué bonito te quedó, después de 200 noches de pelo, después de todas las correcciones que le hice. Es muy satisfactorio, porque lo que hacemos nosotros es ser como ese puente para los lectores, para que cuando el lector le diga, mire, es que lea eso, y diga, sí, está bien bonito. Y ya me ha pasado, y es muy bonito que la gente me dice, sí, es cierto, con las sugerencias que vos me diste, ¿cómo quedó? Queda mucho mejor. Y la gente se ha fijado, la gente me dice, ese es nuestro trabajo, sumamente silencioso, así debe ser. De alguna manera se podría decir que ve potencial en los salvadoreños hoy en día. Sí, claro, sí, ha mejorado mucho esa visión y esa concepción de qué es escribir. Entonces, los escritores, la mayoría, diría yo, por lo menos de los que yo conozco, que yo me acerco, y muchos con los que yo trabajo, tienen esa conciencia de que escribir es un oficio. Y por lo tanto, si hay una señalización en su manuscrito de que esto puede perfeccionarse, lo toman en serio, lo toman como eso. O sea, ¿qué hay, verdad? Hay algo en la música de la frase, hay algo en la construcción de la frase, hay algo en la falacia o una contradicción en la estructura del libro. Ya me ha tocado, ¿verdad?, que vamos por la página 100 de 600 y le digo, mira, no sé ya para dónde vamos. O sea, en la página 40 o 50 tuvo que haber estado claro de hacia dónde me llevas para que yo no me suelte, para que este libro no me suelte. Volvamos a empezar. Imagínate lo duro que es. Claro, yo ya he leído, porque también yo sí soy una editora del texto que voy y leo con vos tu manuscrito y le digo, yo te lo voy a leer para que oigas cómo suena. Porque cuando uno lo lee, uno conoce los ritmos y uno tiene sus ritmos. Pero oírlo y de repente le digo, oye, esta frase, esto no funciona. ¿Por qué? Porque o contradice con esto o hay un problema de acá, porque este verbo no se relaciona con esto, o tenés esta relación acá. Claro, quien hace un trabajo así, ¿verdad? No quiero sonar con esto presuntuosa, pero me encantaría, ¿verdad? Es que tiene un gran conocimiento del lenguaje, y eso sí es importante. O sea, tenemos que conocer nuestra lengua materna, porque esa es nuestra herramienta. ¿Cómo vas a editar esto que estamos haciendo si no sabes cómo funciona la cámara, cómo funciona una consola, cómo poner la luz, cómo modular volúmenes? O sea, ese es tu oficio, esa es tu herramienta. Entonces lo mismo nos toca a los editores. Si no conocemos el idioma, si no conocemos la gramática, no vamos a poder ayudar quizás como deberíamos. Sí, realmente es bastante importante conocer la herramienta con la que estamos trabajando, y siento yo que muchas veces aquí en El Salvador no nos dedicamos completamente a conocer realmente quiénes somos muchas veces, y entonces por eso nos estancamos bastante. Quizás para ir cerrando ya, no sé si quisiera dedicarle un mensaje más que todo a los jóvenes de aquí de la universidad que van a ver este video y van a ver este pequeño espacio realmente. Y quizás muchas veces como esas acciones
que a veces se ven pequeñas, pero son grandes para las decisiones que tomamos en nuestra vida. No sé si quiere dedicar algún mensaje para ellos. Pues a favor mío, que lean. Que por favor lean, que lean de todo. También es eso, es importante, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas que puedan tener el contraste en el espectro, ¿verdad? De cosas que están muy bien escritas. Leer novelas que están bien escritas, bien editadas, siempre nos va a permitir eso, ¿verdad? Que lo que hacemos es como tomar fotografías, y también no solo es la fotografía de las palabras para escribir bien, sino también es la melodía de nuestro idioma. Como salvadoreños tenemos muchas desventajas porque nos hemos acostumbrado al cantadito mexicano, al cantadito argentino, a muchos cantaditos del español, y creemos que nosotros hablamos mal, que nuestro salvadoreño es incorrecto. No hay ninguna incorrección. Entonces, leamos y atrevámonos también a dejar por escrito la melodía de nuestro idioma. Bueno, esta ha sido Susana Reyes, quien cuando chiquita me decía que jugaba con los dinosaurios. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿estuviste en Velociraptor? Siempre le gané. De verdad. Yo corría más. Es que nos iban a pegar, mi abuela iba con un cincho, entonces lo alcanzaba él. Antes que a mí. Mi mamá no. Por eso se extinguió. Mi mamá no me daba con cincho, me dejaba ladrillos. Sí. Me agarraba más rápido. ¿Hiciste la casa o qué? De tanto ladrillo que te aventó. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.